Bueno, Entzule, vamos con la entrevista del día. Lo anunciábamos en el sumario. Hoy nos visita Joseba Asirón, alcalde de Iruña. Egunon, Joseba, eta ongi etorri. Eguzki Irratiaren estudioetara. Mila esker, egunon. Bueno, nos alegras que estés hoy entre nosotros, Joseba, porque lo cierto es que ha costado realizar esta entrevista. Han pasado ya 3 meses desde la moción de censura, se están en otros medios y nos hubiera gustado igual hacerla antes. Bueno, Eguzki Irratia es un medio pequeño, igual no está en vuestras prioridades, pero lo cierto es que votantes vuestros nos demandaban esta entrevista hace tiempo ya. Hombre, claro, estate seguro que probablemente no sois los primeros, pero los últimos tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el rosario, ya sabes, ¿no? Cuando entras te encuentras, pues eso, pues con una cantidad de cosas que entran en agenda acumuladas, de gente que ha estado intentando durante mucho tiempo, de gente que tenía temas pendientes, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que la agenda ahora mismo está complicada. Ya sé que es un tópico decirlo, pero bueno, insisto, los últimos tampoco sois. Bueno, lo dicho, Joseba, han pasado ya 3 meses desde la moción de censura, pero te voy a pedir que empecemos por ahí, analizando ese momento donde recuperaste la vara de mando de Iruña. ¿Cómo valoras este paso del PSN? Algo inédito, ¿no? Posibilitando que la alcaldía de Iruña cayese en vuestras manos, otra vez en manos de la izquierda soberanista. Desde luego lo que decimos es algo inédito en el PSN también. Bueno, desde luego lo que no se puede decir es que haya sido algo ni improvisado ni que ocurra de repente, ¿no? Yo, fíjate, creo, si tuviese que poner un comienzo a todo, yo creo que esto empieza la misma noche de 2019, la noche aquella famosa del Agur Asirón. Yo creo que hicimos el duelo de la pérdida de la alcaldía en un fin de semana. Es muy duro, ¿no? Cuando tú crees que has hecho las cosas bien, perder la alcaldía como se perdió de aquella manera. Pero bueno, ahí inmediatamente, insisto, hicimos el duelo e intentamos establecer sinergias. Desde luego está muy claro que PSN y H. Bildu son dos fuerzas políticas, no solo con un pasado y una trayectoria muy diferentes, sino también hoy en día son dos realidades muy diferentes. Estamos en desacuerdo en muchísimas cosas, pero hay otras cuestiones en las que sí podemos compartir cosas, cuestiones de ámbito social, de funcionamiento diario, y sobre todo era de alguna manera el paso que había que dar para desalojar de la alcaldía de Pamplona, de la institución del ayuntamiento, a probablemente la derecha más rancia de todo el Estado español. Mirando a cómo están las cosas, ¿cómo es hoy el papel que está jugando el PSN? Porque si bien cuando se dio ese paso en Iruña el foco se puso también en otras localidades de Nafarroa, donde los números dan para desbancar a esa derecha, estamos asistiendo, por ejemplo, los últimos días a pactos entre UPN y el PSN en ciudades, localidades y ayuntamientos como Lizarra, Huesíbar, donde los números darían para otras realidades, y pactos nada más y nada menos que para presupuestos. Bueno, pues yo lo que sí creo es que todas aquellas, y además lo hemos demostrado fehacientemente, ¿no? Todas aquellas localidades en las que los números daban, H. Bildu ha puesto de su parte todo lo posible, todo lo que está en su mano para poderlo sacar adelante. Y si no se ha podido en Huesíbar y en otros lugares, no ha sido desde luego porque H. Bildu no quisiera replicar el modelo de Iruña. ¿Por qué en Iruña sí y en otros sitios no? Bueno, pues es una pregunta muy interesante para hacerle, me imagino yo, a las personas que ahora mismo dirigen el PSN. Por mi parte, lo que sí puedo decir es que siempre a todas nos gustaría gobernar con mayoría absoluta. Yo creo que las cosas serían mucho más fáciles si EH Bildu tuviera en Pamplona 14 concejales, pero no es posible y desde ese punto de vista hay que llegar a acuerdos con el resto. No es fácil.
hay que tocar muchas puertas para conseguir esos 14 votos que nos dan la mayoría, pero bueno, hasta ahora tengo que decir que lo estamos haciendo en una buena sintonía y yo no puedo sino de alguna manera destacar el sentido del trabajo y de la voluntad de buscar consensos y acuerdos que también hay, por supuesto, por parte del PSN, de Geroa Bai, contigo Zurekin y H. Bildu. Miremos a lo que tenéis por delante en Iruña. Tenemos 3 años de legislatura por delante, como decimos. ¿Cuáles son vuestras prioridades, Joseba? Bueno, prioridades muchas y a muchos niveles. Yo desde el principio dije además que nuestra prioridad iban a ser las políticas sociales. Yo creo que ha sido las grandes castigadas en los 4 años y pico de gobierno de la derecha. Y entonces ahora toca atacar sobre todo por ahí, porque además nos consta que es mucha la gente que lo está pasando muy mal en Iruña, ¿no? Hemos hablado de ese plan de vivienda que nos ilusiona muchísimo, muchísimo. Yo creo que esa es una gran prioridad. También hay un plan de convivencia entendida, por supuesto, de manera integral, ¿no? Por ejemplo, convivencia es también aceptar que Pamplona es una ciudad con 2 idiomas, castellano y euskera, y que los 2 tienen que ser promocionados, defendidos con la misma intensidad. En fin, a nivel de proyectos, yo sí citaría uno, si me permites, uno que me hace especial ilusión, que es el de Paseo de Sarasate. Paseo de Sarasate es un espacio privilegiado del centro de Pamplona, un referente en la vida ciudadana, y bueno, está ahora mismo en una situación de espacio fallido, ¿no? Entonces, intervenir en el Paseo de Sarasate nos parece que es un proyecto de legislatura muy importante. He citado el plan de vivienda, pero también me parece que en los barrios hay muchísimas cosas que hacer. Esa rotonda de Santuzelay, que es un auténtico problema, que parte en 4 a un barrio de Iruña, por ejemplo. Ese centro comunitario del barrio de Chabacoiz, que es otro de los grandes perjudicados de Pamplona. En fin, nos ilusiona muchísimo también el proyecto de Pamplona como capital mundial de la pelota. Bueno, son muchos proyectos y yo creo que tendríamos que ir casi área por área para irlos definiendo, pero en fin, yo creo que estos pueden ser un buen mostrario. Igual más adelante vamos a hacer el ejercicio ese de bajar el foco, ¿no?, a proyectos concretos y áreas concretas, pero inevitablemente volver a hablar de pactos, citas buena sintonía. Habéis alcanzado recientemente pacto presupuestario entre las 3 fuerzas que estáis en el equipo de gobierno con el PSN, que bueno, van a llevar adelante los primeros presupuestos aprobados para Iruña después de años y años de prórroga presupuestaria. ¿Qué valoración hacéis ahí, Joseba? Bueno, pues una buena valoración, porque está claro, en los últimos 8 años únicamente se habían sacado unos presupuestos por parte del gobierno de Enrique Maya, y fue por el apoyo que le brindó PSN a causa, según su propia justificación, de la situación de pandemia, y todos recordamos cómo terminó aquello, de mala manera, con acusaciones mutuas y sobre todo con lo que estaba muy claro, que el señor Enrique Maya y el gobierno de la derecha engañó a sus socios presupuestarios. Entonces, ahora, haber conseguido alcanzar un pacto que va a tener el apoyo del 60% del gobierno municipal, no, de la corporación, bueno, pues para nosotros es muy importante. Yo sé que en la calle muchas veces, porque también he vivido casi toda mi vida la política a nivel de usuario de calle, yo sé que muchas veces los presupuestos no son los que se llevan los mayores titulares o la mayor atención en los comentarios en la calle, pero lo que sí es verdad es que los presupuestos son la sangre del ayuntamiento, y que sin presupuestos no se pueden sacar adelante esos grandes proyectos que nos ilusionan. Vamos, sí, con líneas de trabajo, proyectos, bueno, grandes proyectos urbanísticos. Os has comentado la reforma del Paseo Sarasate, la importancia que le dais. Hay, bueno, otros retos. Ahí está el proyecto que venía UPN planteando para ese gran diseño urbanístico de Donapea, con miles de viviendas, centros comerciales. Bueno, ¿cuál es vuestra propuesta ahí? Bueno, en el caso de Donapea sí que creemos que puede ser un buen lugar para hacer una expansión de esos proyectos de vivienda. Sabemos que el de la vivienda es uno de los grandes problemas
que hay en la sociedad, y sobre todo y de manera muy especial la vivienda para la gente joven. Entonces nosotros queremos que Donapea sea una expansión llevada a cabo pues de una manera responsable, sostenible, accesible, y desde luego que tenga como prioridad absoluta la vivienda social asequible. Te iba a decir cómo van a ser esas viviendas, pero conecta directamente, como dices, con política de vivienda, una problemática clara y con mucho de derechos sociales. Has citado el plan de vivienda municipal. ¿Qué es lo que planteáis ahí, Joseba? Bueno, lo que planteamos es en varias fases la construcción hasta de 5.000 viviendas. Creemos que es una necesidad básica, lo dijimos en campaña, es posible construir esas viviendas. Se nos dijo por activa y por pasiva que no existían esa posibilidad de construir vivienda. Fue un gran debate de la campaña, y bueno, nosotros y nosotras lo que dijimos fue que teníamos identificado casi solar por solar y desde luego barrio por barrio donde se puede intervenir, en torno a 4 o 5 barrios como mínimo para construir vivienda social. Nos interesa mucho el tema, como decía antes, de la emancipación juvenil y también el del arraigo en el barrio. Nos parece muy interesante, por ejemplo, que la vivienda con destino a la gente más joven que se construya en el barrio de Sanduzelay sea preferentemente o de alguna manera tengan acceso a ella los propios vecinos jóvenes de Sanduzelay. Ocurre lo mismo en el tramo final de la vida. También nos parece muy interesante que quien ha vivido toda su vida en uno de los barrios de Pamplona y consecuentemente tiene ahí ya unas raíces, unas amistades y incluso una forma de vida, pues pueda también quedarse los últimos años en viviendas de alguna manera para la gente mayor. Por lo tanto, creemos que hay que dotarle, sobre todo hay que quitar a la vivienda ese marchamo de negocio que tiene allí donde gobiernan las derechas y darle el verdadero sentido que nosotros, que el de un derecho básico, ¿no?, de las personas. ¿Construiréis vivienda libre también? Construir, habrá de todo, y ahí, por supuesto, hay iniciativa privada, etcétera, pero lo que no puede renunciar en modo alguno una institución y un gobierno municipal que se dice de izquierdas es la vivienda social. Los últimos años ya hemos visto cuál ha sido la marca de la casa de UPN Navarra-Suma, las torres de Salesianos, unas torres para ricos con unos precios absolutamente disparatados, situadas en el centro de Pamplona y además con las mejores dotaciones, incluso en el propio edificio. Bueno, nosotras y nosotros creemos que hay que darle otro sesgo a la vivienda en Pamplona y que desde luego hay que priorizar las necesidades de la gente que peor lo está pasando. Mirando esas necesidades, esas problemáticas, desde movimientos sociales y vecinales apuntan y detectan a que la realidad de los desahucios sigue castigando en barrios de Iruña, y apuntan a que no se le está dando solución desde la administración. ¿Qué se puede hacer ahí desde la acción municipal y qué estáis dispuestos a hacer, Joseba? Bueno, quiero recordar que en 2015, nada más acceder al gobierno municipal, lo primero de las primeras medidas que tomamos fue el de reunirnos con las entidades desahuciadoras y decirles que el ayuntamiento se iba a replantear cualquier colaboración con ellos. Nunca me oiréis poner que nos ponemos medallas respecto a este tipo de cuestiones, pero sí que creo que se hizo una labor para evitar desahucios. Sabemos que muchas veces lo que se ve de los desahucios no es sino la punta de una pirámide que es mucho más amplia y que tiene pues una realidad oculta mucho más grande, pero desde luego todo lo que esté en nuestras manos para evitarlo, pues desde luego lo pondremos encima de la mesa. Sigamos con más intervenciones en la ciudad, Joseba. El carril bici de Veloso están dando de qué hablar también, y frente a esa tala de árboles puede haber a quien le recuerde prácticas o modelos de otros equipos de gobierno. Bueno, a este respecto yo lo que sí tengo que recordar es que nosotros hemos accedido al gobierno municipal hace 2 meses y medio o 3 prácticamente, y desde luego ha habido cuestiones, no es un tópico en absoluto decirlo, que hemos recibido heredadas.
En el tema concreto del carril bici de Veloso, nosotras y nosotros desde H. Bildu dijimos en su momento que no éramos partidarios de esta solución y planteábamos alternativas que hubieran evitado este problema, como era, por ejemplo, dar esa solución de carril sostenible por la Magdalena y por los carriles sostenibles ya existentes en el barrio de la Chantrea. ¿Qué ocurrió? Que este es un proyecto que sacó adelante, que convenió Enrique Maya en 2023 y que Cristina Ibarrola dejó ya adjudicado. Eso yo creo que es muy importante decirlo. Lo dejó adjudicado. Claro, nosotros ahora accedemos al gobierno municipal y nos encontramos con una disyuntiva envenenada. Una de dos. O renunciamos, si renunciamos a este carril bici, por supuesto, estaríamos probablemente muy cerca de la prevaricación, pero aparte es que se perderían varios millones de fondos europeos que están adjudicados precisamente para ello, para construir este carril bici. Y desde luego no tenemos margen de maniobra. Ahí no podemos parar el proyecto y replantearlo porque esos fondos millonarios se perderían. Lo que sí nos comprometemos, desde luego, es a que en el brevísimo plazo que va a llevar el efectuar las obras, pues bueno, haya unas especies arbóreas de calidad ahí y que se recupere de alguna manera al mismo tiempo que la accesibilidad a Pamplona desde aquella zona norte de Pamplona, también un arbolado de calidad, ¿no? En ese sentido, mejorar en la medida de lo posible lo ya existente. No es nuestro proyecto, eso lo quiero decir bien claro desde el principio, nunca lo ha sido, es un proyecto heredado en el cual nos vemos obligados a tener que elegir entre la pérdida prevaricadora de millones de euros en ayudas o construir lo que ya estaba, insisto, conveniado, diseñado y adjudicado. Otro de los temas que motiva a las iruindarras y gracias también al movimiento popular de la ciudad es esa participación popular y bueno, qué más participativo que los Sanfermines. Joseba, ahí UPN también marcó su impronta, estáis trabajando ya en la mesa de los Sanfermines. ¿Qué Sanfermines pretendéis organizar y qué papel vais a dejar al movimiento popular? Bueno, pues en la medida de lo posible, por supuesto, intentaremos darles el sesgo propio de un gobierno municipal de izquierdas. Como bien sabes, los Sanfermines se diseñan desde el 15 de julio, nosotros hemos accedido en diciembre y bueno, probablemente estos primeros Sanfermines no serán 100% lo que a nosotros nos gustaría que fuera. Lo que sí podemos anunciar desde luego es que en la medida de lo posible ese carácter popular, ese carácter espontáneo que siempre han tenido los Sanfermines, bueno, pues intentaremos devolvérselo. ¿Cómo? Pues la participación es un elemento fundamental. Ya hemos anunciado algo tan, probablemente es más simbólico que práctico, pero es importante a nivel de ciudad, como el proceso de selección del lanzadora del chupinazo se hará una vez más, se recuperará el sistema de participación popular y luego, por supuesto, queremos que las grandes decisiones de los Sanfermines se tomen en la mesa de Sanfermines. Ya se ha celebrado una mesa de Sanfermines, como sabes, reúne a cerca de 80 colectivos de los que tienen que ver, de los que componen la vida real diaria de San Fermín, y bueno, ahí es donde creemos que se tiene que recuperar, pues bueno, esas grandes orientaciones, ese golpe de timón que necesitan los sanfermines para darles un sesgo verdaderamente popular y participativo. En la última mesa de los Sanfermines, Joseba, se empezó a debatir sobre los toros. UPN y PP están haciendo campaña con esa declaración a la que os abstuvisteis y desde entidades sociales también, como Iruña Antitaurina, por ejemplo, se pide valentía en cuestiones como las corridas de toros. ¿Cuál es vuestra posición con todo esto? Bueno, siempre suelo decirlo. Además, yo creo que hay una cuestión básica, elemental, creo yo, que es que concebir el ocio humano en pleno siglo XXI en base al sufrimiento animal no parece, desde luego, ni lo más moderno ni lo más idóneo. Por otra parte, como bien dices, ahora mismo replantear el tema taurino supone replantear de arriba abajo San Fermín.
Entonces, bueno, pues ahí está el debate. Yo creo que existe un debate en la sociedad, no solo en Pamplona, no solo en Navarra ni en Euskal Herria, en todas partes existe ese debate, por así decir, taurino, que tiene que existir y que probablemente tenemos que fomentar también desde las instituciones, pero aquí hay que añadirle un segundo debate que me falta todavía verlo. Yo creo que está más verde, que es el de las alternativas, es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestras fiestas? Yo creo que San Fermín es a Pamplona mucho más que cualquier otra fiesta de ciudad, lo puede ser al conjunto de la ciudadanía. San Fermín es casi en muchos sentidos, además, el alma de Pamplona, y probablemente pues también en torno a esto haga falta un debate. Lo que sí he dicho, y lo tengo muy claro además, es que no va a venir ningún alcalde con un decreto, a firmar un decreto por el cual se suprime esto o lo otro, o se cambia la esencia de los Sanfermines. Bueno, mirando a asignaturas y proyectos o líneas de trabajo que remarcáis, comenzabas la entrevista diciendo que, bueno, otra de las asignaturas o líneas prioritarias es el avance en cuestiones de convivencia. Joseba, lo cierto es que parece que bueno, las relaciones con la derecha, discursos que se avivan, líneas que se llevan a cabo y posiciones en esta materia también, bueno, se aleja bastante, ¿no? En este momento a unos y a otros. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, pues yo me imagino que en primer término lo primero que hay que hacer es armarse de paciencia. Armarse de paciencia, porque lo que es verdad es que tenemos una derecha trabucaire que no se ha movido, no es que no se haya movido, es que yo creo que está en posiciones más intransigentes todavía de lo que podía estar hace 15, 20 años, y que bueno, y que nos niegan sistemáticamente al resto el pan y la sal. Yo creo que tenemos una derecha, y muy singularmente en Navarra y muy singularmente en Pamplona, una derecha que ha perdido muchos apoyos, una derecha que está perdiendo peso en la sociedad y que además tiene su discurso seriamente cuestionado. Y entonces se tienen que volver, pues de alguna manera, al fundamentalismo, al esencialismo, y entonces, pues bueno, a vendernos un reflejo de la sociedad en sus discursos, de una sociedad que hace mucho tiempo que ya no existe, ¿no? Yo creo que discursos como los que hemos estado oyendo este fin de semana pasado sobre la corrica, etcétera, son sumamente ilustrativos. Cada vez yo creo que tienen menos apoyos, pero creo que quieren que esos apoyos sean más incondicionales y más fanáticos que nunca. Otra de las demandas sociales en este terreno últimamente está viniendo desde el movimiento memorialista, Monumento a los Caídos. ¿Cuál es la postura que tenéis y qué pretendéis hacer con él? Bueno, pues desde luego pretender lo que decida la gente de manera soberana. Yo creo que ese es un planteamiento para nosotras y nosotros básico. Como sabéis, en la legislatura 2015-2019 se hizo un trabajo muy interesante en aquel entorno, con las exhumaciones de Mola y Sanjurjo, con el renombramiento de la dichosa plaza de Conde Rodezno y su conversión en Plaza de la Libertad, etcétera. Quedaba pendiente la resolución del espacio, y yo creo que la resolución del espacio además tiene que venir dada, y esto es algo que tenemos que tener presente en todos los debates, una doble perspectiva. Hay una perspectiva memorialística y hay una perspectiva también urbanística. Es decir, hay que dar una solución de alguna manera simbólica a la zona de la Plaza de la Libertad, pero también urbanística. A ese efecto se hizo un concurso internacional de ideas que tuvo un nivel altísimo, con participación de profesionales de otros países, y bueno, y se seleccionaron 7 proyectos. 7 proyectos que abarcan todas las posibilidades, desde la resignificación, la simple resignificación del edificio, eliminando toda su simbología franquista y destinándolo a otra función, que tenga que ver más, por ejemplo, con los derechos humanos, y desde ahí hasta la eliminación física completa del edificio, con su derribo.
Eso está recogido en esos 7 proyectos y yo creo que además muy bien recogido, con propuestas muy interesantes, muy inteligentes, muy imaginativas y muy creativas. Y entonces ahora lo que hay que dar es continuidad a aquel proceso, abrir el proceso participativo y que la gente de Iruña decida dónde se sitúa. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir y eso es desde luego lo que a este alcalde le gustaría. Vamos a ir terminando poco a poco. Joseba, están llegando preguntas o comentarios de los oyentes y siempre lo hacemos. Les damos pie y voz. Un oyente nos comenta la pasarela de la Brit. ¿Qué pasa? ¿Vais a exigir a UPN pagar el sobrecoste? Bueno, eso es lo que hemos dicho por activa y por pasiva. Una pasarela que originalmente tenía que haber costado 680.000 euros y nos hemos ido al millón y pico, millón largo de euros. Fue una cabezonería del señor Enrique Maya, que se empeñó en pagar por unos pantalones remendados, iba a decir, ¿no? Más del doble de lo que habían costado nuevos. El señor Enrique Maya se plantó en un desguace y dijo: arreglarme este coche cueste lo que cueste. Y oye, que va a costar el doble de lo que cuesta nuevo. Pues me da igual, por razones políticas tiró para adelante y por supuesto eso tiene unas consecuencias. Yo creo que tiene unas consecuencias políticas que ya han pagado claramente, pero también es posible que se deriven otro tipo de responsabilidades y nosotros las vamos a perseguir hasta el último euro, sobre todo porque es nuestra responsabilidad, porque es que es un dinero de todas las pamplonesas y pamploneses. Más entzules nos comentan, dile que reserve el poco espacio que le queda en el barrio más grande de Iruña, Arrochapea, para la construcción de un instituto. No hay ninguno en la Arrochapea. Y luego las competencias en educación son del gobierno de Navarra, sí, pero es una vergüenza lo de la Rocha, dice este oyente. Sí. Bueno, pues es que casi comparto de arriba abajo lo que dice. Ayer estuvimos en el foro de la Rochapea, salió el tema del instituto. Bueno, ahora mismo los chicos y chicas de la Rocha pues tienen que ir a otros lugares, a Viurdana, a otros institutos. Pero efectivamente es una cuestión de gobierno de Navarra donde el ayuntamiento pues poco tiene que decir. Por supuesto que a mí me gustaría que hubiese institutos en todos los barrios de Pamplona. Soy consciente también de que no puede ser, los recursos son limitados. También existe el mismo debate, por ejemplo, entre el instituto que existe en Mendillorri y el instituto que se demanda para Ripagaña. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la Rochapea es, como decían, el barrio más populoso de Pamplona. Y, desde luego, a nivel de dotaciones, pues somos muy conscientes de las carencias que tiene. Has comentado esos foros de barrio. Bueno, una práctica que es valorada en los barrios. ¿Cómo responde la gente y qué sensaciones os estáis encontrando ahí, Joseba? Bueno, es nuestro primer foro desde que estamos gobernando. Yo creo que es mucho más importante el segundo que el primero cuando estás gobernando, porque ahí es donde puedes responder de tus propios compromisos, ¿no? Ahora cuando vamos a La Rocha, cuando vamos a Santa María la Real, cuando vamos a Mendillorri, etcétera, recibimos, por supuesto, las quejas, las preocupaciones, las prioridades de la gente, pero por desgracia no podemos responder ni hacer una devolución a la gente del trabajo que se ha llevado a cabo. Los foros son importantísimos desde ese punto de vista doble. Primero, se recogen las demandas de la ciudadanía y también, por supuesto, quien está gobernando, en este caso nuestro gobierno municipal, tendrá que hacer devolución de las demandas que se han ido recibiendo previamente. Es una manera básica de participación, y para quien está en el ayuntamiento es poner oídos y voz a los barrios. Para nosotros es una fuente de información
pues esencial. Si vamos a Santa María la Real y nos dicen que desde hace 8 meses no hay una farola que no funciona porque le falta la tulipa, o que hay una alcantarilla que está mal puesta en la calle Montemendaur, por poner un ejemplo, bueno, pues desde luego el ayuntamiento tiene sistemas para detectar esas carencias, pero si encima en el barrio te las marcan, te las van enunciando y te van marcando prioridades, pues claro, para nosotros es un lujo. Sí, muchas veces, hablamos de grandes problemas, grandes proyectos, pero las inquietudes de la ciudadanía pasan por cosas bien concretas y bien de calle, ¿no, Joseba? Cuando bajéis también os daréis cuenta de todo eso. Claro, hombre, pues sí, por supuesto. Y antes me decías cuáles son las prioridades y yo te decía que el plan de vivienda y el plan para Paseo de Sarasate, etcétera, son cuestiones importantísimas. Pero luego hay cuestiones mucho más livianas, mucho más diarias, como está, por ejemplo, pues la situación de limpieza o no limpieza de los parques y jardines, como pueda ser la limpieza vertical, como pueda ser el poder volver a casa sintiéndonos seguras, etcétera. Son cuestiones que preocupan muchísimo a la ciudadanía y que está muy bien, por eso decía lo de los foros, porque nos hacen aterrizar, nos hacen poner un poco los pies en el suelo también. Bueno, Joseba, ahora sí, para despedirnos, siempre lo hacemos y te voy a brindar la última palabra por si quisieras añadir algo, un último mensaje, lo que quieras a la oyente de Eguzki Irratia. Bueno, pues que hemos tardado en venir, ya me lo has dicho en la primera. Espero no tardar tanto en volver otra vez. Para mí, desde luego, es un placer venir a una radio con la solera que tiene la Eguzki. Incluso estar dentro de estas paredes, pues bueno, nos trae ecos de la juventud muy queridos, recuerdos muy queridos. Y por lo demás, pues nada, estamos ilusionadísimos en el gobierno municipal. Hemos retomado el trabajo donde lo dejamos, donde no hubiésemos querido tener que haberlo dejado en su momento. Y lo que sí espero es que la ciudadanía de Iruña note que ahora hay un gobierno municipal diferente en Pamplona. Joseba Asiron, Iruñeko alkate, mi eskere, esan beharra dugu ere, lehenengo aldia dela alkate batek, Iruñeko alkate batek Eguzki Irratia bisitatzen duela, eta hori ere estima. Datu hori pasatu zidaten. Egon zinen aurrekoan. Alkate nintzela egon nintzen, bai. Datu hori pasatu didate. Ni ez nengoen hemendik gaztean aizta. Eta bueno, estimatua, dena den. Joseba Asiron, Iruñeko alkatea, mi esker. Vale, mi esker zui eta nahi duzun arte.